A nombre del panel también quiero hacer una mención especial para agradecer la presencia de nuestro rector, Mario Raúl Mijares. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos con motivo de esta sesión. Y ahora corresponde el turno para que haga la exposición correspondiente al maestro Lenin Torres Antonio. Ya escucharon ustedes su semblanza curricular, así es que le doy directamente el uso de la palabra. Adelante, Lenin, por favor. Bueno, en primer lugar, pues agradecer, doctor, la invitación. Quizás soy, me siento un intruso en ese sentido por, por mi formación, por mi formación académica, ¿no? Pero yo quisiera destacar, para empezar, dos cosas, ¿no? Uno, el hecho de que esta institución es de las pocas que permanentemente está abriendo espacios de debates de temas actuales que son urgentes para, más en estos tiempos donde hay una tremenda confusión sobre lo público. Son de las pocas instituciones que están permanentemente actualizando el debate y en ese sentido yo quisiera felicitar al rector, al director, al doctor Mijares, por ese trabajo tan difícil, ¿eh? Porque a veces se confunde con posición política, ¿no? Y no es así. A veces hablar con la verdad trae sus consecuencias siempre. Y por otra parte, la invitación del doctor Andrade, creo que es muy oportuna porque hemos pasado desapercibido de que los saberes se fueron construyendo en torno a desvelar la naturaleza humana, se fueron construyendo a partir de exactamente de diferentes perspectivas. Y a veces se abandona un poco la inter y multidisciplinariedad, y creo que en ese sentido el doctor Andrade atinadamente cree que oportuna, por eso me invita, espero que así sea, que sea cierto, ¿no? Y que pueda abonar como aquel que ve un juego de ajedrez entre dos personas y ve la jugada que los otros dos no ven, ¿no? Y no sé si se vale de hablarle al oído y decirle, oye, aquí tienes el triunfo, ¿no? Eso es una cuestión más pragmática en ese sentido, ¿no? Yo lo que vengo a platicarles es de lo que veo desde fuera, ¿no? Como ese espectador ajeno a la semántica, al bagaje intelectual de los juristas, de los expertos en derecho, ¿no? Yo lo que veo que hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno, el hecho de que en México, acostumbrados a hacer escándalo por todo, ¿no? Y a sacar raja política, ¿no? Por todo, ¿no? Vemos que esto a veces se ha manoseado de manera vulgar y tratando de señalar incluso que esto es retardario a los tiempos modernos, ¿no? A esas visiones alegres en el cual hemos pensado de que estamos en el camino del proceso civilizatorio y por lo tanto pues el hombre no se equivoca, ¿no? Ese conocimiento va construyendo cimientos firmes, aunque las bombas sigan cayendo, ¿no? Y las contradicciones de nuestro vivir en sociedad sea parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, andamos con nuestro libro evadiendo los huecos que dejan las bombas que caen, ¿no? Y seguimos pensando que estamos en el mejor de los mundos posibles y estamos permanentemente haciendo que nuestra razón predomine por encima del instinto, de lo pulsional. Parece una historia así media surrealista, y a mí me parece muy interesante de que a veces sería bueno que de vez en cuando nos den unas cachetadas la realidad, y sí se dan las cachetadas, ¿no? Cuando la muerte te toca a la puerta, solamente en ese momento es cuando reflexionas y respondes y dejas de creer, ¿no? Entonces, yo veo por una parte ciertas contradicciones. Le decía al doctor que había ciertos matices que no se percibían, ¿no? Que había una especie de radicalización
o se acepta o no se acepta, ¿no? Y entonces el debate se vuelve interminable porque tanto uno como otro tiene una serie de justificaciones, tiene una serie de antecedentes teóricos, incluso de intelectuales que con la palabra ya está garantizada su cierta verdad, ¿no? Y entonces se vuelve un debate al infinito, ¿no? Que creo que salvo la prudencia puede aterrizar esto y decir, oigan, si el derecho se cimenta a partir del castigo, si la naturaleza humana tiene que ver exactamente con la construcción de una subjetividad para entender los límites de tus propios deseos, y esto estamos hablando de la conciencia moral, que en un principio sería el origen de todo esto que hablamos de derecho y de límites, ¿no? Entonces tenemos que pensar desde dónde estamos hablando, ¿no? Y fundamentalmente qué clase de contradicciones existen a partir de eso de que estamos debatiendo y hablando, ¿no? Yo lanzo la pregunta, ¿por qué no nos tenemos confianza? ¿Por qué pensamos que el que es acusado tenemos que agarrarlo y meterlo a prisión, castigarle su alma, como dice Foucault, ¿no? En Vigilar y Castigar, para que nos dé tiempo de demostrar si es verdad esa acusación? ¿Por qué no tenemos confianza, no? Y yo les voy a hablar de esa desconfianza que nos tenemos, ¿no? Paradójicamente a todo lo que la Ilustración nos ha abonado, ¿no? Durante muchísimo tiempo, yo sigo pensando que estamos evadiendo esa naturaleza porque no nos queda más que aceptar. Nos cuesta trabajo aceptar que nos hemos equivocado al definirnos. Y entonces estamos en un debate permanentemente por sostener una verdad que aunque se nos caiga a pedazos, pues la queremos sostener. Esto implicaría, obviamente, pensar en cosas tan obvias como cómo es posible que ahorita la ONU hace poco condenara de manera fehaciente, ¿no? la anexión que hace Rusia de algunos territorios ucranianos, ¿no? Y ese mismo derecho internacional en las anteriores injerencias de conquista de los Estados Unidos en Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, Siria, en fin, incontables, donde arrasaron sociedades en aras de la democracia y las libertades, y en ningún momento el derecho internacional pudo condenar pensando que ahí tenía la razón. Entonces nos cuestionamos acerca de que si hay invasiones de primera e invasiones de segunda. Hay muertos de primera y hay muertos de segunda. Entonces, en esa narrativa que hemos construido fundamentalmente Occidente, porque ese debate no existe en otras sociedades que no sean las occidentales, o los que han sido influenciados por esta retórica occidental, pues este debate no existe, ¿no? Este debate, esta clase de debate tiene que ver con la construcción del Estado de Derecho, ¿no? Con la concreción de las ideas ilustradas, que pareciera que al final de cuentas son nuestra sello de presentación para poder hablar de una sociedad altamente civilizada y ordenada, que es capaz de vivir en sociedad sin que nos eliminemos unos a otros. Y entonces, pues el debate se vuelve un poco tendencioso cuando introducimos esta clase de lecturas, y más cuando estamos hablando de por qué los seres humanos no nos tenemos confianza, no somos capaces de tener confianza. Y yo les voy a comentar algo que tiene que ver exactamente con el momento en el cual el sujeto, y por la etimología misma del término sujeto, se sujeta al lenguaje, a los significantes. Cómo el sujeto, cómo es que el niño, por ejemplo, reconoce que hay un límite en sus deseos. ¿Cómo lo hace? Esto es producto de la pedagogía,
o como lo decía el maestro en ese debate sobre lo natural y lo positivo, ¿no? Existe una naturaleza innata en nosotros que es tan solo cuestión de descubrir lo que es el bien y el mal, o realmente es lo otro, ¿no? Muchos, la gran mayoría, ha abandonado esa cuestión naturalista, ¿no? Y apuesta fundamentalmente por el castigo, ¿no? La letra entra con sangre, pero no es un proceso pedagógico, paradójicamente, como uno quisiera pensar, sino es un proceso psicológico. En ese sentido, lo que estoy hablando es cómo se construye la subjetividad de cada uno de nosotros para que podamos reconocer e interiorizar lo que es la conciencia moral y lo que implicaría el no debes hacer eso, el no te toques ahí, como un primer momento de esa evitación. Y cómo la cultura cimenta la civilidad y la cohesión social a partir de esa represión. Esto, yo creo que cuando nosotros nos acercamos a esto y empezamos a preguntarnos, pues nos damos cuenta de que el mismo derecho es un comportamiento, como lo es la religión y como lo es lo que decía Freud, las instituciones culturales. Y que la manera que opera esas instituciones culturales tienen que ver exactamente en cómo interiorizar la norma, el límite. En ese sentido, pues el derecho pues, ha configurado una serie de teorías, pero que al final de cuentas tienen que ver con el castigo. El infringir la norma trae como consecuencia un castigo. Como en su momento tocarse ahí trae como consecuencias un castigo en el niño. Entonces, la naturaleza humana, desde el punto de vista psíquico, no está dada desde el principio en un reconocimiento de cómo opera el mundo con el otro, el mundo de con los otros y en el otro. En un primer momento, nosotros no hay que recordar que somos de los seres vivos, de los seres, de los mamíferos, que tenemos que nacemos prematuramente y que tenemos una larga infancia. Y como consecuencia de ello, el otro representa un factor sumamente importante para que podamos en un momento dado otorgarnos a nosotros mismos la condición de iguales y de humanos. Y la humanidad exactamente tiene que ver con eso. Entonces, Freud aporta la teoría edípica como la manera en que el sujeto interioriza esos límites y genera lo que propiamente llamamos la conciencia moral, lo que es bueno y lo que es malo. El problema está aquí que nosotros quisiéramos, y eso es una gran cruzada que Occidente desde hace muchísimo tiempo ha tenido por imponer una narrativa sobre lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, independientemente de la visión y las condiciones de la tierra que pisas, del lugar donde es construido ese sujeto, y entonces nos estamos permanentemente debatiendo si realmente es válido esa gran cruzada por convertir a los infieles en gente civilizada y gente que es capaz de reconocer el derecho, la verdad, el Estado democrático y una serie de conceptos que permanentemente estamos generando. Freud dice que el niño no nace sin saber lo que es bueno o malo. Incluso Nietzsche en uno de los párrafos geniales que tiene en sus algunos textos dice, y esto es genial, ¿no? Este párrafo particularmente dice, qué eterno
que el eterno debes o no debes, así como una expresión, que el eterno debes o no debes. Dice, cuán distinto el rayo, la tormenta, el granizo, fuerzas libres sin ética alguna, cuán felices y poderosos, voluntad pura no enturbiada por la inteligencia. Y volvemos a lo que en un principio estoy comentando, ¿no? De que al final de cuentas, si resumimos que esta es una cuestión que tiene que ver exactamente con la forma en que hemos construido esa represión para poder hacer que cada uno de nosotros obedezca una visión de la realidad y del comportamiento, pues es inevitable llegar a estos puntos en el cual con esa naturaleza pulsional, violenta, agresiva del ser humano, pues no hay cabida para los derechos humanos, ¿no? En ese sentido. Y no hay cabida tampoco para la confianza que podemos tener para poder establecer esas garantías individuales en una prisión preventiva, ¿no? Porque lo primero que nos tomamos en cuenta es que hay una desconfianza entre eso no es culpable, hay un proceso. Y por lo tanto, aquí yo recupero el debate que la genial tragedia de Genófanes establece en Antígona. Aquí Creonte es el representante que donde nosotros tenemos que sostener que en beneficio de las mayorías no tenemos que sacrificar a esas minorías. Antígona tenía el derecho de sepultar a su hermano muerto por atentar a la ciudad, pero Creonte tenía el derecho legítimo de las mayorías de condenar su cuerpo a la rapiña y a la pudrición pública. Este debate que se establece desde el derecho recupera exactamente y fundamentalmente lo estamos viviendo en la actualidad, cuando estamos hablando acerca de los derechos humanos, de las víctimas y también del victimario, ¿no? Porque lo que nos estamos planteando, al final de cuentas, es de que no tenemos la confianza, siendo culpable, que ese que pueda ser liberado para tener su proceso en libertad, no sea una amenaza para la propia sociedad. Y entonces, si por una parte nos damos cuenta que nuestra naturaleza es violenta, es inconsciente, es agresiva, pues más a nuestro favor. No podemos garantizar, y esto ha sucedido en muchos casos. Tenemos muchísimos casos en muchas sociedades donde se libera a un sujeto para que en libertad siga su proceso judicial, y en ese inter el tipo comete el acto criminal. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué esa desconfianza, uno creo que es un problema que tiene que ver con lo procesal, con el proceso en sí. Yo creo que nosotros vivimos una especie de vigilar y castigar, un ojo que todo lo ve. Queremos garantizar la fiscalización de la fiscalización para poder tener la garantía de que realmente se aplique la ley. Entonces, en ese debate, yo lo que me quisiera destacar es de que, en primer lugar, teniendo como trasfondo esa forma de naturaleza humana que no podemos evadirla, ¿no? Y por otra parte, de que el derecho necesita garantizar y prevenir el propio crimen, no hay cabida para pensar exactamente de que nosotros podamos estar en medio jugando a creer en la confianza de la inocencia, pero tampoco estamos en esa posibilidad de creer en la culpabilidad del acusado. Aquí hay una paradoja que yo creo que
si nos vamos a lo estricto de reconocer en cada uno de nosotros un posible criminal, porque el pasaje al acto ocurre cuando se desquebraja ese marco simbólico con que hemos visto la realidad, con que concebimos la realidad, lo que es bueno y malo. Cuando se desquebraja ese marco simbólico, pues obviamente cada uno de nosotros en potencia puede generar un crimen, ¿no? Entonces, yo a lo que apunto para finalizar mi intervención es de que yo creo que el derecho debería tratar de incorporar nuevas perspectivas para poder generar en esos debates elementos que le permitan poder definir de manera más eficaz, teniendo en cuenta, obviamente, la condición de la seguridad de las mayorías, y yo apuesto hacia allá. Yo estoy convencido de que la naturaleza humana es la gran desconocida y que nosotros estamos confiados en que esa naturaleza no va a poder salpicarnos de sangre, ni mucho menos generar alguna amenaza para cada uno de nosotros. No nos olvidemos el sicario que mata de 100 puñaladas, se come el corazón y al rato se va a su casa a comer y a convivir con sus hijos como si nada pasara. Yo creo que Creonte, y lo escribí hace unos días en un texto que no quise leérselos, la prisión preventiva es una seguridad para la sociedad y es el triunfo de Creonte. Ahí termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Lenin Torres por estas reflexiones que justamente era lo que buscábamos, también el ángulo psicológico, las razones por las que hay este tipo de instituciones jurídicas. Quiero saludar también a la maestra María del Carmen Celis, que nos acompaña este día. Muchas gracias. Y bueno, ahora me toca a mí cerrar con las, más que conclusiones, quisiera yo dar un panorama de el problema que se está viviendo, porque esta no es solamente, como decía el doctor Chena, una discusión teórica, genérica, no, ni meramente académica, tiene que ver con las decisiones que se tomen respecto a qué política se va a seguir para poder garantizar el desarrollo de los procesos y al mismo tiempo cuidar que no se cometan abusos o violaciones de derechos humanos. Quisiera empezar por definiciones muy sencillas, muy simples. Si vamos a hablar de prisión preventiva, ¿esto qué quiere decir? Pues prisión, ya sabemos lo que es. La prisión es la privación de la libertad en una penitenciaría, en una celda. Eso es la prisión desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué llamamos a esta prisión que vamos a analizar preventiva? Pues su nombre lo dice, es para prevenir algo. ¿Y para prevenir qué? Varias situaciones que se dan cuando existe la posibilidad de que se haya cometido un delito. ¿Qué es el delito? La conducta, efectivamente, que la ley penal, como bien decía el doctor Chena, tipifica de esa manera. Pero el delito, generalmente los delitos tienen entre sus sanciones, y la mayor parte de ellos están configurados así, tienen como sanción la prisión. Se entiende que como sanción, una vez que se ha encontrado culpable al autor o a la autora del delito. Pero el problema que se tiene que resolver jurídicamente cuando hay un proceso penal es qué se hace en el ínterin mientras llega la decisión de culpabilidad o de inocencia que tiene que tomar el juez, y en algunas fórmulas jurídicas como la de Estados Unidos lo hace un jurado. En ese tiempo que se está juzgando al presunto autor de una conducta delictiva, ¿qué medidas deben tomarse para prevenir, uno, que huya, que forma parte de la naturaleza humana? Si alguien está enfrentando la posibilidad de una sanción de 80 años de cárcel, lo más probable, casi diría que seguramente,
va a intentar huir, porque si lo logra, ya evadió a la justicia. Y si no lo logra, bueno, pues de todas maneras era el peligro que tenía de ir a la prisión ese número de años, sobre todo si es culpable, pero también si es inocente, porque alguien que está amenazado de una sanción tan grave, muy probablemente va a tratar de huir. Entonces se trata de prevenir que la persona no huya. Se trata de prevenir que no vaya a causar mayor daño a la víctima. Se trata de prevenir que no vaya a tratar de entorpecer la investigación. Se trata de prevenir que no vuelva a cometer ilícitos en contra de la sociedad. De modo que para prevenir ese tipo de conductas esperables, susceptibles de que ocurran en alguien que está siendo juzgado, entonces se recurre a la prisión preventiva. Preventivamente se le priva de la libertad para que no vaya a ocurrir alguno de los supuestos que acabamos de señalar. ¿Y qué medidas o por qué se tiene que tomar este tipo de decisión en todos los sistemas penales? Porque de otra manera se introduciría también una situación de posible inseguridad general. Ahí está de por medio lo que decía Lenin en Creonte. Se está tratando de cuidar, por un lado, a la víctima, porque la víctima puede ser revictimizada, y se trata de cuidar a la sociedad. ¿Y cómo se compatibiliza esta circunstancia de tener que privar de la libertad a una persona mientras se le juzga con el principio de presunción de inocencia? El principio de presunción de inocencia se introdujo en nuestra Constitución hasta estas reformas de 2008, pero siempre existió implícitamente. Todos los que estudiamos previamente derecho sabemos que se nos enseñaba que toda persona es inocente hasta en tanto no se le declare culpable por sentencia firme. Es verdad entonces que se trata de que no se prejuzgue a aquel que pudo haber cometido un delito. Pero hay que tomar en cuenta también que la realización de un proceso penal viene acompañada de otra presunción que matiza y que disminuya a la de inocencia, que es la presunción de responsabilidad o de culpabilidad. Si no está presumiendo la autoridad investigadora y persecutora del delito que dicho delito se cometió y que el autor es al que hay que juzgar, pues entonces no habría ningún motivo para abrir un proceso penal. El proceso penal se abre justamente porque hay un presunto, y así lo decimos y así se exige que en los medios se diga de una persona que está siendo juzgada, hay un presunto responsable o un presunto culpable. Por cierto, la presunción de inocencia está diseñada más hacia afuera del proceso penal que hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trate como culpable a quien se está procesando. Por eso en los medios tienen cuidado, hasta les ponen ahí una especie de cobertura de los ojos cuando la persona está detenida, y siempre tienen que referirse a esa persona como presunto responsable o el presunto homicida, el presunto violador. Entonces el proceso tiene como base una presunción de culpabilidad necesariamente, pero la presunción de inocencia, digo, opera hacia afuera principalmente porque no se debe tratar a ese presunto responsable como si ya fuera el culpable. No puede decir el locutor, el homicida fulano, el violador perengano. Eso le está prohibido porque hay una presunción de inocencia en tanto no se declare la culpabilidad. Vamos a suponer también que una persona que está siendo juzgada por un delito que se realiza bajo libertad, bajo caución, vamos a ver esto en un momento, el proceso, es despedida de su empleo imputándole falta de probidad, que es una razón de posible despido, y que el patrón diga, pues evidentemente has incurrido en una falta de probidad, te corro. No, la presunción de inocencia debe llevar a que esa persona pueda seguir trabajando si está procesada en libertad hasta que se defina su situación. Por eso insisto, es más hacia el exterior donde opera esa presunción de inocencia, porque al interior del proceso penal lo que está operando, por definición, es una presunción de culpabilidad. Y
la presunción de inocencia matizada en esas condiciones, lo que hace es que no prejuzgue la autoridad a quien está juzgando como culpable antes de definir eso en una sentencia. De modo que la manera como se establezca esta prevención que constituye la prisión preventiva es algo que todos los sistemas penales tienen que resolver. Y hay distintas maneras de hacerlo, básicamente dos. Dejo de lado otras medidas cautelares que se pueden tomar por el momento. Ya sabemos que hay la posibilidad de un arraigo domiciliario, de decir que no, la persona no puede abandonar la ciudad, de ponerle un brazalete electrónico. Dejo eso de lado, aunque lo retomaré si hay tiempo un poquito más adelante. Pero esencialmente hay dos formas de atender este problema. O bien previendo en la norma qué conductas necesariamente llevarán a que se imponga la prisión preventiva al presunto culpable, o bien dejar que en cada caso el juez, y son jueces especializados en la mayor parte de los casos, un juez decida si la persona imputada debe ir a prisión o puede quedar en libertad. Y si queda en libertad, ¿qué garantías hay de que no va a huir, de que no va a atacar nuevamente a la víctima, de que no va a cometer nuevos delitos, de que no va a entorpecer la investigación? ¿Cómo lo ha resuelto el sistema jurídico mexicano? Y creo que esto es muy importante históricamente, por eso es de gran trascendencia conocer los precedentes que están detrás de cada institución. ¿Cómo lo ha resuelto el sistema mexicano desde 1917? Y de pasada vamos a ver cómo cada vez hemos sido menos garantistas, cómo hemos reducido. Muchas veces ponemos en la Constitución, perdón, a veces vienen estos paréntesis de pronto, pero parece que en México cuando queremos hacer lo contrario a lo que debe hacerse constitucionalmente, modificamos la Constitución para prohibir aquello que vamos a hacer. Cuando, es cierto, señor rector, Zorrilla tiene razón, cuando entró el neoliberalismo, a principios de los 80, entonces se puso en la Constitución, privará la rectoría del Estado y habrá un sistema de planeación democrática. Y lo que ocurrió fue que el Estado fue cada vez menos rector. Pusimos el principio de presunción de inocencia en la Constitución y luego la escamoteamos por otro lado, como vamos a ver. Pusimos que vamos a ser una república laica. Ya lo éramos, no había necesidad de ponerlo explícitamente en el artículo 40, pero se le puso y cada vez vemos que la laicidad va perdiendo terreno. Y así podría tener otros ejemplos, pero en el caso de la prisión preventiva y la manera como se regula en nuestro sistema, lo que hemos visto es una disminución de las garantías y del derecho protegido. Déjenme rápidamente, como hizo el doctor Chena, ir al texto y explicar por qué digo esto. Fíjense lo que decía el artículo, no sé si se ve bien el texto. Lo que decía originalmente la Constitución en 1917. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías. No había tanto prurito de que no digas orden criminal, sino de tipo penal, o no son garantías, son derechos humanos. Pues las garantías eran justamente la garantía de proteger un derecho humano. Ven. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías. 1. Primera garantía del artículo 20. Inmediatamente que lo solicite, será puesto en libertad bajo de fianza hasta de 10,000 pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito. Ya daba varias orientaciones al juez. 1, que debía tomar en cuenta las circunstancias personales del acusado y le ponía un límite, 10,000 pesos entonces, a la caución, a la fianza, como le llamaban ahí. Y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con una pena, siempre que dicho delito, no, corrijo, perdón, es que no alcanzo a ver muy bien, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor a 5 años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad
u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla. Es una garantía bastante bien construida. Perdón, ahora le está para ustedes, perdón. Está previendo una limitación de monto y está previendo una base del tiempo de posible prisión que se aplicara al delito. Vamos a ver la siguiente, por favor. Este artículo no se modificó hasta 1948. Estuvo vigente tal cual lo acabamos de ver hasta 48 del siglo pasado. ¿Qué se introdujo en esa reforma de 48? En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías. Número 1, era la primera garantía. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo fianza que fijará el juez tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de 5 años. Ahí hubo una precisión del constituyente muy importante. La redacción inicial decía que la pena no fuera mayor de 5 años. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si un delito tenía de 2 a 7 años de prisión? Que la pena rebasaba los 5 años, entendiendo la pena máxima. Y entonces no se le podía conceder la libertad bajo caución de manera inmediata. Pero si consideramos el término medio, un delito que va de 2 a 7 años de prisión, eso suma 9, es 4,5 es el término medio, está abajo de los 5 años. Entonces, esta reforma era más garantista, le daba más chance a quien hubiera cometido un delito dentro de ese margen de penalidad. No sea mayor de 5 años de prisión, sin más requisitos que poner la suma de dinero, eso es más o menos lo mismo, y bajo la responsabilidad del juez en su aceptación. Ahí ya le decía al juez, tú tienes que ser responsable de si aceptas o no esa circunstancia. Se aumentó de 10,000 a 250,000 pesos el límite de la caución y se introdujo algo muy importante, que no fuera solo el límite cuantitativo, sino se tomara en cuenta el daño patrimonial o el beneficio obtenido. Y entonces el monto de la fianza o de la caución, para ser más exacto terminológicamente, tendría que ser hasta 3 veces el monto del daño causado o el beneficio adquirido. Después de esta reforma de 48, vamos a ver la siguiente, vamos viendo cómo va evolucionando. Ahí fueron precisiones que mejoraron la garantía, incluso prever que se cubriera la reparación del daño. Este cambio vino en 1985. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías. Y ojo, vamos viendo cómo se repite. Tengan en cuenta esto. Siempre la primera de todas las garantías establecidas en ese artículo 20 era inmediatamente que lo solicite tendrá derecho a la libertad bajo caución. ¿Qué cambió en 85? En 85 cambió una frase que decía, incluyendo las modalidades dentro del tiempo de la sanción de cárcel. ¿Por qué? Porque podría haber un caso en que un delito, por ejemplo, cometido por un agente específico, vamos a suponer a alguien que convive con la persona victimada, si esa agravante aumentaba la pena, había que tomarla también en cuenta. Ahí el cambio va más hacia la sociedad, a decir, tengan en cuenta que si hay un agravante que está dentro de las modalidades del delito, también se considere para calcular el término medio aritmético de la pena. Lo demás sigue igual. La caución, aquí ya se puso la caución en términos de 2 años de salario mínimo general, ya no se puso una cifra para no tener que estar cambiándolo. Y señaló lo siguiente, sin embargo, la autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las particulares circunstancias personales del imputado o de la víctima, ahí empieza a entrar la víctima, ¿no? También hay que tomar en cuenta la situación que puede perjudicar a la víctima. La víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de la caución.
Si el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico, ahí se mantiene la idea de que 3 veces puede ser la caución si hubo un daño patrimonial o un beneficio económico. Y se incluyó algo más de tipo técnico, la idea del delito preterintencional, que no viene mucho ahí al caso. Delito preterintencional, ustedes saben que es cuando el agente se propone hacer algún daño menor y causa uno mayor. Vamos ahora, por favor, a la siguiente reforma. La de 1996. Ojo, otra vez, artículo 20, inmediatamente que lo solicite, etcétera, etcétera. Aquí cambia y aquí se elimina el término medio aritmético, lo cual, a lo mejor yo como tradicionalista de muchos años, educados inicialmente con esa perspectiva del término medio aritmético o esa norma, aquí se introduce en el año de 1993 por primera vez la noción de la gravedad del delito, que la gravedad es la que va a determinar la posibilidad de que se otorgue no esta libertad bajo caución. Siempre estamos en la idea de que la libertad bajo caución, ahí regulada, evita la prisión preventiva. Es una manera de evitar que la persona esté en prisión preventiva. Dice, y no se trate, aquí no se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. Y remití a la ley, que en la ley digan cuáles son los delitos graves. El monto y forma de la caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. Ya abrieron más esta idea para que el juez pudiera determinar si es asequible o no el monto de la caución. El juez, aquí aumentan un poquito las facultades de la autoridad. El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se derivan a su cargo en razón del proceso. Y bueno, las otras. Vamos ahora a la reforma siguiente, artículo 20, 1996. Otra vez, la primera fracción del 20, inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre que no se trate de delitos que por su gravedad, otra vez remite a los delitos graves, que en la ley iban a especificarse. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, aquí van aumentando las facultades de la autoridad. Noten por qué digo que fue siendo menos garantista. Esto no estaba previsto. En caso de delitos no graves, o sea, aquellos que se regulaban por el término medio aritmético, más o menos podemos entender que si la pena de un delito, el término medio no rebasaba los 5 años, no era un delito grave. Entonces, pero, ¿qué se hace ya en 96? Se dice, aún en los casos de delitos no graves, es decir, donde tiene el derecho el inculpado, el juez, dice, podrá negar la libertad provisional cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido un riesgo para el ofendido o para la sociedad. De manera que no solo eran los delitos graves especificados en la ley, sino incluso los no graves, tomando en cuenta estas características del inculpado, la posibilidad de reincidencia, etcétera. Vamos ahora a la reforma de 2008. Podemos pasar. Aquí viene lo interesante. Fíjense bien, déjenme ver aquí. Se cortó acá un poco, pero dice el apartado B, se introdujeron una serie de conceptos teóricos en ese artículo 20. El apartado B equivale a lo que era el inicio de todas las anteriores. Apartado B, de los derechos de toda persona imputada. 1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. ¿Y dónde quedó la 1? Y la 1 del 20
que lo primero que decía es inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo caución, siguiéndolo. Desapareció y nos han vendido la reforma de 2008 como muy garantista, muy protectora de los derechos humanos. Eso que era una garantía específicamente señalada, explícitamente redactada, simplemente por un acto de un prestidigitador de prestidigitación. Un acto de prestidigitación desapareció, ¿no? Se esfumó. Bueno, y entonces, ¿cómo se regula el problema de la prisión preventiva? ¿O cómo se concede, cómo se puede conceder el derecho a una libertad provisional bajo caución? Se pasó la regla al artículo 19. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 19, donde viene una serie de prevenciones sobre cómo opera el proceso penal, ahí se clavó este parrafito. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, etc. De ser una garantía a favor del procesado, pasó a declararse como una facultad de la autoridad, del Ministerio Público, para pedirlo en cualquier caso, en cualquier delito, incluso aquellos que estaban más protegidos por la disposición anterior. Se le disfraza diciendo, es que puede haber otras medidas. Sí, puede haber otras medidas, pero ahí está regulándose también la prisión preventiva. Dice, en el juicio y el desarrollo de la investigación. Pero eso, ¿qué tiene que garantizar? Lo que decíamos, el desarrollo de la... garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, pues que no huya, era lo que habíamos dicho previamente. ¿Qué más hay que prevenir? Que se garantice el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, la protección de los testigos o de la comunidad. Ahí está poniéndose también el interés de la comunidad. Está el de las víctimas, el de los testigos, que no vaya a entorpecer la investigación en el acusado. Bueno, pues todo eso es lo que va a tener que tomar en cuenta el juez para cualquier caso, incluso para delitos con un castigo menos grave. Y luego viene, o sea, esta es la referencia general, y luego viene que dice, bueno, incluso se evite, dice, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Ahí, ¿qué hace la Constitución? Está presumiendo una peligrosidad de una persona que ya cometió un delito. En estricto rigor de derechos humanos, eso constituye una penalidad trascendente, excesiva. O sea, se le está penalizando por algo que ya lo juzgaron, pero eso forma parte de la naturaleza humana. Es también una presunción que la ley hace, una presunción legal de que alguien que ya delinquió, pues a lo mejor va a volver a delinquir. Y luego lo siguiente, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, es decir, en esos casos no tiene ni que pedirlo el Ministerio Público ni nadie, sino deriva simplemente de la presunción de la ley en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, lo cual abre muchísimo el campo sobre qué delitos son esos, y de la salud. Como ven, ahí hay ya un listado, no se habla solo de delitos graves, sino hay un listado de los delitos. Si ustedes ven el listado de esos delitos, uno puede entender cierto grado de sentido común en el constituyente. El violador, claro que puede ser una acusación falsa de violación, pero una acusación de violación que conlleva una penalidad muy alta podría dar lugar a que la persona o bien huya o a lo mejor se convierte en un peligro para la víctima que lo denunció, etcétera.
Vamos a ver la siguiente, que es la última. Esta es la de 2019 y esta es la que más ha agitado las aguas. ¿Por qué razón? Porque se amplió la lista de los delitos. Sigue diciendo prácticamente lo mismo que en la reforma de 2008, pero en la parte de abajo verán que dice, se ordenará por el juez la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violación sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, se agregó, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, ahí es donde empieza la discusión ahora, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, el huachicoleo famoso, delitos en materia de desaparición forzada de personas. Bueno, ese es el problema. Ya no quiero aburrirlos leyendo más, ahí lo ven, ya podemos quitar las diapositivas. Ese es el problema, que se ha aumentado la lista de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué debemos discutir en todo caso? Si debe haber o no prisión preventiva. Está establecido que sí, que en todos los casos es necesaria la prisión preventiva en determinadas circunstancias, cuando la persona puede huir, poner en peligro a la víctima, etc. De lo que hemos visto, hay dos tipos de prisión preventiva. La que se deriva directamente de un listado o de un concepto, como el de gravedad del delito, o esa se le denomina oficiosa, o la que el juez, caso por caso, decide si la otorga o no. Parte de la discusión actual se ha basado, a mi juicio, de manera absolutamente impropia, en la pretensión de que el tratado internacional, los tratados internacionales, pero concretamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe la prisión preventiva, nos han dicho. Es que esa está prohibida internacionalmente. Falso de toda falsedad. Déjenme leerles lo que dice la Convención Americana en materia de derecho a la libertad personal, artículo 7, párrafo 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Declaración genérica, abstracta, pues así se plantean muchas declaraciones de derechos humanos. Pero la número 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. El tratado está dejando al arbitrio del constituyente de cada país, del poder constituyente, definir las condiciones en que puede privarse a alguien de la libertad. No está diciendo si es de un tipo, si es de otro. Es nada más, ¿qué requisitos pide el tratado? Que lo diga tu constitución o una ley que derive de la Constitución y que esa situación esté fijada de antemano, no la quieras aplicar retroactivamente. ¿Cuál es el tercer párrafo? Que es el que a veces se ha tratado también de usar para alegar que hay una prohibición de la prisión preventiva oficiosa. Párrafo 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. ¿Qué es una detención o un encarcelamiento arbitrario? Aquel que es caprichoso, que no está normativamente previsto, que por una voluntad sin control pueda imponerse. Eso es lo arbitrario. Lo que está definido en la ley, por definición, no es arbitrario. Podrá ser injusto, podrá ser excesivo. Yo creo que es excesiva la lista que vimos, pero no hay arbitrariedad en el sentido auténtico de la arbitrariedad en la prisión preventiva oficiosa, porque está prevista
en la Constitución de manera muy clara, insisto, quizá con una lista excesiva, pero ahí está. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha ido extendiendo la aplicación de la prisión preventiva no oficiosa o judicial, como le llamo yo, porque dicen algunos defensores solo de ese tipo de prisión preventiva, que es justificada. Pues no necesariamente. Cuando el juez toma la decisión, no tenemos la plena seguridad de que se justifique esa prisión preventiva. Será judicial, sí, porque la define el juez, con base en un criterio que se entiende que tampoco será arbitrario, sino tomará en cuenta todas esas condiciones previstas en la ley, en la Constitución y en la doctrina. De modo que, número uno, bueno, alguien dice, es que estamos obligados a la jurisprudencia de la Corte. Estamos obligados, y hasta eso yo ahí tengo algunas dudas en cuanto a que de verdad un tratado internacional pueda quedar siempre por encima de la... Bueno, no tengo dudas. Estoy seguro que no puede quedar por encima de la soberanía nacional cuando ésta decide de manera vinculada a las circunstancias sociales, económicas y políticas, cuáles serán esas condiciones de posible restricción de un derecho humano, y en este caso de un derecho humano de gran alcance como es la libertad personal. Pero es el constituyente el que toma esa decisión y la puede tomar de un modo que nos parezca excesivo, pero que mucha gente dirá, oiga, qué bueno que pusieron ahí el asalto a las casas, ¿no? Porque a ver, encuentre una persona dentro de su casa robándole y va a ver si no tiene deseos de que lo metan al bote, aunque sea preventivamente, sobre todo si el delito es flagrante, porque si sale, pues a lo mejor viene a vengarse con el que se fue a quejar. Lo mismo en los otros delitos, el robo de transporte en sus modalidades o actos cometidos a mano armada. Tiene una lógica la Constitución, por más que pueda parecer excesiva, yo creo que lo es, pero tiene una lógica, tiene una razón de ser, tiene un sustento, tiene una motivación en las condiciones de la sociedad mexicana. En consecuencia, número uno, esa jurisprudencia, retomo esa parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no ha establecido, ni podría establecer, agrego yo, que debiéramos modificar la Constitución, porque entonces esa jurisprudencia sería inconvencional, violaría el artículo que acabo de leer, si está previsto en la Constitución mexicana con toda claridad en qué casos sí y en qué casos no. Último aspecto a abordar, una pregunta que me parece que no tiene fundamento suficiente. Dicen muchos autores, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más justa? Pues depende. No puede haber una respuesta unívoca. Es más justa la judicial. Miren, no quiero hacer muchas alusiones, pero hemos visto casos de jueces que en determinadas circunstancias, aún por delitos que no están en la lista de la Constitución, dictan una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón? Por lo que sea. Puede haber presión política, puede haber algún otro tipo de circunstancia, pero como está totalmente al arbitrio del juez, pues en cualquier delito puede entonces dictar la prisión preventiva y no necesariamente será obedeciendo a causas totalmente objetivas. Puede a veces obedecer a una presión social, a un mochaorejas, si el juez le ve ya ánimo de rehabilitarse, si ya está arrepentido y le ha asegurado al juez que no va a hacer nada malo, dice, bueno, pues que salga ahí con un dispositivo electrónico, con un brazalete. ¿Qué va a decir la sociedad? La sociedad va a decir, ese juez lo compraron o ese juez lo amenazaron. Se hace vulnerable al juez también cuando es exclusivamente su decisión el imponer o no una prisión preventiva. Ahora bien, que la prisión preventiva oficiosa tiene posibilidades de aplicación injusta, cierto también. Las dos tienen esa posibilidad, porque la oficiosa puede ser que la persona sea inocente, le imputan un delito de esa lista, le imputan violación, así como la violación efectivamente es un delito que merece la más severa sanción,
Yo he visto casos en la práctica, me tocó ver uno como procurador, en donde la persona supuestamente violada lo que quería era una venganza respecto del exnovio que había terminado con ella, y ella le dice, ya mira, una última vez, vamos ya para despedirnos, van a tener ese acto, y luego ella presenta, y claro, con evidencias, había semen, había algún rasguño que probablemente la propia... No estoy diciendo que esto pueda ocurrir con frecuencia, pero ha ocurrido, y el hecho de que haya ocurrido puede fincar una reserva sobre la prisión preventiva oficiosa simplemente porque el delito es grave. Pero ese es el riesgo. Ahí, otra vez, ¿qué está primero? El interés de la sociedad. Si el interés de la sociedad es sancionar severamente a los violadores y que no salgan de la prisión sin motivo, se justifica esa prisión preventiva oficiosa. Y si en algún caso se cometió una injusticia, pues quien sea responsable de esa injusticia también tendría que pagar por ella, ¿no? De manera que el criterio que prive sobre cuál de las formas de prisión preventiva debe operar en un país no es una decisión ni de la Suprema Corte de México, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión del pueblo mexicano a través de su órgano establecido para reformar o adicionar la Constitución, el que llamamos Poder Constituyente Permanente. A ese le toca hacer la precisión con el criterio derivado de razones políticas, sociales, económicas, de toda índole, tomando en cuenta incluso el desbordamiento de la criminalidad organizada en la actualidad. Si a veces van a sacar a alguien de la prisión, los criminales organizados, tengan la seguridad de que no se tentarán el corazón para hacerle un amable ofrecimiento al juzgador, aquel que se conoce como plata o plomo, ¿no? Y entonces la prisión preventiva judicial no necesariamente es mejor. Puede serlo, pero estamos bajo el viejo dilema también que se planteaban los antiguos griegos. ¿Qué es mejor, el buen juez o la buena ley? Y la verdad, generalmente ha habido una orientación hacia la buena ley, que es objetiva, es susceptible de verificarse su contenido y no que el juez nos vaya a salir bueno siempre, menos aún cuando siendo bueno puede verse forzado a tomar una decisión contraria a la que pudiera parecer justa. De modo que creo que hay que resumir este tema en que, de acuerdo a las circunstancias y lo que decía el doctor Chena, yo creo que hay que bajar esa lista. Sí, pero hay que ver en qué momento, ver cómo se reduce. Hay que ampliar la prisión preventiva judicial. Puede ser. Bajo qué condiciones también garantizamos la seguridad de los jueces y su buena decisión. Entre tanto, corresponde al Poder Constituyente Permanente definir qué es lo que procede en el caso mexicano. Muchas gracias por su atención. Ahora retomo mi papel de moderador solamente para darles las gracias a todas, a todos por su presencia, a quienes nos siguieron a través de YouTube, que además podrán hacerlo en cualquier momento en la plataforma del colegio. Puede uno volver a ver las sesiones en las que se tratan estos temas. Muchas gracias, señor rector. Mario Raúl Mijares, doctor, muchas gracias por la benevolencia, por la oportunidad de dar a conocer estos temas. Gracias a Mari Carmen Celis, gracias a todo el personal del Colegio de Veracruz, gracias a Lenin Torres, gracias al doctor Chena Rivas y sobre todo gracias al público que nos ha visto también por este medio. Es todo por hoy. Hasta la próxima.